Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Diego Martínez, soy estudiante de Ingeniería Biomédica del Instituto Politécnico Nacional en la Unidad Profesional Interdisciplinaria de Biotecnología. Y el día de hoy les voy a hablar un poco sobre lo que es la densitometría ósea. La densitometría ósea se ha convertido en una técnica diagnóstica la cual nos sirve para valorar la resistencia de los huesos por medio del cálculo de la densidad mineral ósea, o también conocida como DMO por sus siglas o BMD por sus siglas en inglés. Si nosotros valoramos la resistencia de un hueso, esto nos va a poder ayudar a hacer un análisis del riesgo que tiene un paciente para sufrir una fractura. Además de esto, en los últimos años se ha vuelto muy importante la densitometría ósea debido a que ha demostrado ser un procedimiento seguro, efectivo, no invasivo. Esto quiere decir que no se requiere cirugía, ni jeringas, inyecciones, ni medicamentos y por lo tanto no genera dolor, es indolora. ¿Y para qué nos serviría calcular la densidad mineral ósea? Bueno, si la calculamos, esta nos va a hablar del estado en el que se encuentra un hueso. Y esto nos va a ayudar para el diagnóstico de la osteoporosis. La osteoporosis es una enfermedad que es muy común en todo el mundo. Y básicamente, la osteoporosis es el deterioro de los huesos. Como se puede ver en la imagen, del lado derecho se muestra un hueso de un paciente sano, en el cual las trabéculas o estos pequeños poros están pequeñitos. En cambio, en el lado izquierdo se muestra un hueso de un paciente con osteoporosis, en el cual los poros están más abiertos. Dentro de estos poros pues no hay hueso, lo que hace que la densidad del hueso disminuya, la resistencia del hueso disminuye y aumenta el riesgo de sufrir fracturas. Esto es importante porque la osteoporosis se relacionó con 8.9 millones de fracturas anuales en todo el mundo. Y de estas 4.5 millones, es decir, un poquito más de la mitad, ocurrieron solamente en América Latina y Europa. De las fracturas de cadera, el 20% de los pacientes que sufren estas fracturas van a morir al año. En cuanto a fracturas vertebrales, se tiene una prevalencia del 19.5%. Esto quiere decir que, por ejemplo, del 100% de los adultos mayores, aproximadamente el 20% van a sufrir una fractura vertebral. Y estas fracturas vertebrales aumentan la mortalidad a los 5 años posteriores a sufrir la fractura vertebral. Además de esto, el 50% de los pacientes que sufren una fractura, ya sea de cadera o de vértebras, no regresan a sus actividades normales. Y es aquí donde entra la densitometría ósea, debido a que puede detectar la osteoporosis en sus etapas tempranas, y esto se ve implicado en un inicio de tratamiento temprano. Bueno, en cuanto a los antecedentes de este procedimiento, cuando los médicos empezaron a interesar sobre los huesos, se diseñaron varias técnicas de estudio, de las cuales la primera fue el estudio histológico, el cual consiste en tomar una muestra de hueso y analizarla en un laboratorio. Sin embargo, este es un procedimiento invasivo, esto que requiere de cirugía y aparte es doloroso, y esto genera un mayor costo. Fue entonces que posteriormente, gracias a los descubrimientos de los rayos X por Wilhelm Röntgen y los avances en cuanto a radioactividad por los esposos Curie y Henri Becquerel a finales de 1800, fue gracias a ellos que en 1963 y 1964 Cameron y Sorenson describieron un método que permitía medir el contenido mineral dentro de un hueso, y ellos utilizaron radiación por medio de un radioisótopo. Y estos fueron los inicios de lo que hoy conocemos como absorciometría fotónica simple. Posteriormente, en 1982, se comercializó el dispositivo SP2, que medía la densidad ósea mediante absorciometría de doble fotón. Este es un procedimiento similar a la absorción fotónica simple, pero aquí se utilizan dos fotones. Sin embargo, estos dos procedimientos utilizan radiación de radioisótopos, pero con avances en tecnología se desarrolló la absorciometría dual de rayos X, la cual es el principio de funcionamiento de uno de los densitómetros de los cuales vamos a hablar en un momento. Cabe recalcar que la radiación que emite esta absorciometría dual de rayos X es muy baja, aproximadamente de entre 0.5 a 4 microsieverts. Para entrar en contexto, en un día soleado vamos a estar expuestos por la radiación del sol a 7 microsieverts. Esta es una radiación de energía muy baja. Es importante mencionar que estos métodos son métodos indirectos,
Y es importante recalcar que el más impreciso es la radiología simple. Si tú te tomas una radiografía simple, no se va a ver osteoporosis a menos que tengas de un hueso el 30% dañado, pero eso ya sería una etapa avanzada de osteoporosis. Bueno, en cuanto al procedimiento, se va a realizar por medio de un equipo biomédico llamado densitómetro. Este puede estar basado en rayos X o de ultrasonido. Se puede dividir el procedimiento en dos tipos: la densitometría central, o también llamada axial, la cual se muestra en la imagen de arriba y se basa en el estudio de las vértebras lumbares, generalmente de L1 a L4, y es importante mencionar que no se puede realizar con una sola vértebra. Se necesitan mínimo analizar dos vértebras lumbares para que se haga un estudio correcto. Este también mide la densidad en el área de la cadera a la altura de la cabeza de fémur o del tercio proximal del fémur. Y el segundo tipo, que es la densitometría periférica, la cual se muestra en la imagen de abajo, nos habla de la densitometría aplicada a las extremidades, es decir, los brazos y las piernas. Vamos a hablar un poco sobre el densitómetro por ultrasonido. Su principio de funcionamiento se basa en las características de las ondas de ultrasonido. Como sabemos, el sonido son ondas que se propagan por el aire, y pues el ultrasonido es sonidos que tienen una frecuencia mayor a la que logra captar el oído humano. Entonces, al ser ondas, estas tienen las propiedades de reflexión, refracción y difracción. Estas propiedades nos ayudan a realizar cálculos, debido a que nosotros con el equipo, con este densitómetro, vamos a generar ondas de ultrasonido. Estas ondas pueden rebotar gracias a estas características que mencionamos. Si nosotros emitimos ondas, van a rebotar, y dependiendo de la densidad del hueso va a ser qué tan rápido regresan y con qué intensidad regresan. Otra vez, debido a estas características, podemos realizar cálculos por medio de software y calcular la densidad mineral ósea. En este video podemos observar lo que es una densitometría central, en el cual se muestran las vértebras lumbares, y se puede ver el transductor, que es lo que toma el médico, el cual emite las ondas de ultrasonido, y ese mismo transductor tiene los sensores que van a capturar los rebotes de las ondas. En esta parte se muestra la parte del área del fémur, de la pelvis y el fémur. Y pues bueno, ahora se está mostrando una densitometría periférica. Como les decía, se toman datos de con qué velocidad se llega y con qué intensidad regresan las ondas de ultrasonido. Y pues esta es una densitometría de radio, del hueso del radio. Y también existe la densitometría periférica del talón. En esta básicamente es el mismo principio de los ultrasonidos, solo que se utilizan por decirlo así, dos transductores. Ambos van a emitir ondas de ultrasonido, y ambos van a ser también receptores. Dependiendo de qué tan rápido se reciben, pues va a ser la densidad. Ahora, hablando del densitómetro por medio de rayos X, el principio de funcionamiento se basa en lo que se conoce como absorciometría de rayos X de doble energía. Se le conoce de doble energía porque se van a emitir de dos energías diferentes, una para el tejido blando y otra para el hueso. Esto nos permite hacer diferentes cálculos que nos van a dar una medición de la densidad mineral ósea mucho mejor. Este se basa en la emisión de un haz de rayos X, y se va a tener un sensor que va a medir la cantidad de rayos X que llegan. Es decir, se emiten por medio de un rayo, van a pasar por el hueso, pasan por el hueso y el músculo y todo el cuerpo, y pues se va a absorber todos los cuerpos, toda la materia tiende a absorber energía. Dependiendo del elemento o de la naturaleza de la materia, va a ser que tanta energía absorba. Es por eso que podemos clasificar a los huesos y el músculo dependiendo de la energía que va absorbiendo. Entonces se emite el rayo, se absorbe cierta cantidad de energía y se liberan otra cantidad de rayos X que pasan libres. Estos rayos que pasan libres se detectan por un sensor, y pues por medio de cálculos se realiza la imagen y el cálculo de la densidad mineral ósea. Aquí podemos observarlo con mayor detalle. Como podemos observar, se cuenta con una camilla, la cual puede ser móvil o estática. Se cuenta con un brazo en forma de C, en el cual en la parte inferior se encuentra el emisor de rayos X, y en la parte superior se encuentra el sensor. La parte de abajo va a emitir los rayos X, y el cuerpo va a tender a absorber cierta cantidad de esos rayos, y el sensor va a detectar los rayos restantes. Esto va a formar una imagen, y también es importante mencionar que se puede
realizar a todo el cuerpo. Es una técnica utilizada actualmente en los deportistas de alto rendimiento, debido a que también podemos realizar un análisis de la masa grasa, de la masa magra y del hueso. Esto nos va a hablar de la cantidad de grasa que ha perdido un deportista o del músculo que tiene. Entonces, por eso también es que se utiliza actualmente en deportistas. Sin embargo, si solo se quiere realizar para la densitometría ósea central, pues basta con colocar el brazo en C en las posiciones correctas y se obtendrá la densitometría. ¿Qué resultados nos va a arrojar este procedimiento? Nos arroja principalmente dos índices, el índice T y el índice Z. El índice T es el resultado del paciente comparado con el resultado de densidad de un paciente sano de aproximadamente 30 años. Y el índice Z nos indica la comparación de la densidad del paciente con la densidad de pacientes de su misma edad y de su mismo sexo. Y bueno, ¿quiénes deberían de realizarse una densitometría ósea? Los pacientes que sean mayores de 65 años, debido a que los huesos se van deteriorando con la edad, pacientes que hayan sufrido fracturas por compresión vertebral, pacientes que hayan sufrido fracturas por fragilidad después de los 40 años. Esto quiere decir pacientes que sufrieron una fractura por eventos que normalmente no hubieran producido una fractura, pacientes con antecedentes familiares de osteoporosis, pacientes que lleven una terapia de glucocorticoides por más de 3 meses, debido a que sufren un cambio hormonal y esto puede afectar a la resistencia de los huesos. Esto también pasa en las mujeres que están en la premenopausia o en la posmenopausia, debido a la alteración hormonal que sufren. También esto puede verse reflejado en la densidad de los huesos. Pacientes que tienen síndrome de mala absorción, pacientes con hiperparatiroidismo o pacientes que trabajan en lugares que son propensos a sufrir caídas, o por ejemplo, como les mencionaba, los atletas de alto rendimiento o de deportes extremos. Si no se tiene un buen control de la densidad de sus huesos, van a ser propensos a sufrir fracturas. Algunas consideraciones que se tienen en México en cuanto a los equipos de densitometría ósea. Les muestro aquí algunos pequeños detalles que muestra Cenetec para el densitómetro DEXA. Debe tener la tecnología DEXA o DXA, que es la tecnología dual de rayos X. Una tecnología Fan Beam, que esta es una tecnología que tiene varios sensores para producir unas mejores imágenes y mejores resultados. Debe tener una precisión del 1% o menor. La dosis que puede emitir el dispositivo debe ser de 10 milirems o menos para columna y fémur, y de 5 milirems o menos para el antebrazo. Esto tiene una comparación con los microsieverts que les mencionaba. Incluso estos milirems son mucho más de los sieverts que puede generar uno de estos aparatos. Sin embargo, por norma no se debe sobrepasar este nivel, y esto va a estar determinado, la cantidad de radiación que se emita, por el médico tratante. El tiempo de exploración que debe de durar con un densitómetro DEXA debe de ser no mayor a 180 segundos, que son 3 minutos para columna, fémur o cadera, y debe demostrarte los resultados de índice T y de índice CZ. El densitómetro DEXA está clasificado por la COFEPRIS como clase 2 de riesgos. Esto debido a que se puede tener una absorción de la radiación por no más de 30 días. Y bueno, aquí les dejo algunas referencias audiovisuales que me sirvieron para realizar la presentación, y además se explica un poco más a detalle sobre el procedimiento, la técnica y sobre el diagnóstico y los resultados. Las bibliografías escritas se encuentran debajo de cada diapositiva. Gracias por su atención.